James Callahan, un director ejecutivo frío y emocionalmente distante que nunca creyó en el amor, de repente se encuentra a cargo de una niña de 5 años tras el fallecimiento de su madre. Emily Parker, una maestra de preescolar cariñosa y dedicada a los niños. Dos personas de mundos completamente diferentes. ¿Podrá el amor salvar la brecha entre ellos? Si te gusta esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirte al canal para no perderte más historias significativas. En un imponente rascacielos en el corazón de la ciudad de Nueva York, James Callahan se sentaba en su espaciosa oficina. Los ventanales del techo de Florida ofrecían una vista panorámica de la bulliciosa ciudad. En su mano tenía un documento importante. Sin embargo, su mirada gélida permanecía vacía, como si todo lo que tenía ante sí careciera de significado. James Callahan, de 32 años, director ejecutivo de Callahan Industries, uno de los conglomerados financieros más grandes de Estados Unidos, admirado por su talento y decisión, pero temido por su actitud fría e indescifrable. Quienes trabajaron con él sabían una cosa: James no creía en el amor. Los números y los contratos eran lo único en lo que confiaba. Criado en una poderosa familia de negocios, James aprendió desde pequeño que el amor era un lujo. Sus padres habían sido una pareja formidable. Sin embargo, eran de las personas más frías que había conocido. Desde niño, había presenciado interminables discusiones, palabras amargas y traiciones. Para él, el matrimonio no era más que un contrato y amor. Solo una ilusión bellamente elaborada que la sociedad usaba para disfrazar una realidad más dura. Pero había algo que James nunca vio venir: la llegada de una niña que lo cambiaría todo. 5 años atrás, James tuvo una breve relación con una mujer. Nunca la amó, y ella lo sabía. Entonces, un día, ella desapareció de su vida sin dejar rastro. La había olvidado hacía tiempo hasta que una llamada telefónica destrozó su mundo. Señor Callahan, le habla el Hospital St. Mary's. Tenemos noticias importantes para usted. La noticia lo dejó atónito. La mujer de su pasado había sucumbido a una enfermedad terminal, dejando atrás a una niña pequeña, su hija Henry Callahan, de 5 años, con un suave cabello castaño y llamativos ojos color ámbar. Esos ojos cautivaron a James porque eran idénticos a los de su difunta madre. James nunca se había imaginado como padre, ni sabía amar a una hija. Carecía de experiencia, tiempo y, sobre todo, de corazón. Henry, a pesar de ser tan joven, parecía comprender su situación a la perfección. Apenas hablaba, era reservada y rara vez mostraba emociones. Incluso cuando James la llevó a su lujoso ático, permaneció en silencio. Sin lágrimas, sin quejas, sin rastros de felicidad. James sabía que no podía permitir que se quedara así. Decidió matricular a Henry en el mejor preescolar que pudo encontrar, con la esperanza de que la ayudara a adaptarse a su nueva vida. Al otro lado de la ciudad, Emily Parker se preparaba para otro día ajetreado. Era maestra de preescolar en la Academia Little Sunshine, una institución de élite donde las familias adineradas enviaban a sus hijos a recibir la mejor educación. Pero para Emily, la enseñanza era más que un simple trabajo. Era su pasión, el propósito de su vida. A sus 25 años, Emily lucía una larga melena castaña, cuidadosamente recogida, y, sobre todo, unos inusuales ojos color ámbar, cálidos pero con un matiz de tristeza inexplicable. Amaba a los niños porque los comprendía. Su propia infancia distó mucho de ser feliz. Criada en una familia disfuncional, creció rodeada de constantes peleas y un silencio doloroso. Tras perder a su madre, su padre recurrió al alcohol. Y, en ocasiones, sufrió sus abusos. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la amargura, Emily decidió dedicar su amor a los niños, convencido de que merecían una infancia mucho mejor que la suya. Esa mañana, recibió la noticia de un nuevo alumno, Henry Callahan. El nombre le sonaba, pero no le dio demasiada importancia.
Su prioridad era asegurarse de que la pequeña se sintiera segura y querida. Esa misma mañana, James Callahan cruzó las puertas del preescolar con Henry a su lado. Vestido con un traje negro impecablemente confeccionado, su presencia alta e imponente llamaba la atención. Pero lo que la sorprendió aún más fue la tímida niña que le agarraba la mano, un marcado contraste con el poderoso hombre que estaba a su lado. Emily estaba cerca, observando la escena. No podía apartar la vista de Henry. Esos ojos ámbar eran idénticos a los suyos. Una extraña sensación la invadió, pero no podía explicarla. Mientras James conducía a Henry hacia ella, sus miradas se encontraron por primera vez. Una fría como el hielo, la otra cálida pero profundamente herida. En ese momento, ninguno de los dos supo que sus destinos se habían entrelazado. Desde que James llevó a Henry a su ático, la niña solo se había vuelto más callada. Nunca lloraba, nunca reía, simplemente se sentaba sola en su habitación, abrazando un viejo conejo de peluche, lo único que su difunta madre le había dejado. A pesar de contratar a las mejores niñeras y cuidadores, Henry se negaba a abrirse. Sus esfuerzos solo se topaban con silencio y estrellas lejanas. James sabía que no se le daban bien los niños. Su trabajo lo consumía con interminables reuniones que se alargaban hasta la noche, dejándole poco tiempo para Henry. Incluso en casa, solo podía observarla de lejos antes de darse la vuelta con un suspiro. No sabía cómo llegar hasta ella. Tras pensarlo mucho, decidió que matricular a Henry en un prestigioso preescolar podría ser la mejor solución. Little Sunshine Academy, una de las instituciones más elitistas de Nueva York. Esperaba que en ese entorno, Henry encontrara por fin una forma de escapar de su soledad. Esa mañana, James Callahan llegó a las puertas de Little Sunshine Academy. Vestido con un elegante traje negro, su alta figura y su serena actitud llamaban la atención. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de todos fue la niña de ojos ámbar que se aferraba con fuerza a su mano, con pasos vacilantes, como si temiera lo que le esperaba. Henry no lloró, pero era evidente que no quería soltar a su distante padre. Sus diminutos dedos aferraban su mano con fuerza, como un polluelo temeroso de ser abandonado. Cerca de allí, Emily Parker hablaba con uno de sus padres cuando la visión de ambos atrajo su atención. Su mirada se posó instintivamente en Henry, una pequeña niña de suave cabello castaño y llamativos ojos ámbar. Esos ojos, una sensación indescriptible, se agitaron en el pecho de Emily. La mirada de Henry le resultaba demasiado familiar. Demasiado parecida a la suya de niña. Ojos que habían perdido demasiado, pero que aún albergaban un dolor demasiado profundo para expresarlo con palabras. James se acercó al escritorio de la maestra donde Emily estaba. Se agachó ligeramente, separando con cuidado los dedos de Henry de su mano. «Estarás bien, Henry». Su voz era profunda, firme, pero carecía de la ternura que una niña necesita. Henry no dijo nada, simplemente bajó la cabeza, sus pequeños dedos agarrando el dobladillo de su uniforme. Emily notó el vacío en la mirada de la niña. No había confianza, ni esperanza. No creía que nadie la quisiera de verdad. «Buenos días, señor Callahan», dijo Emily, manteniendo un tono lo más suave posible. James la miró brevemente. Una mujer de apariencia sencilla, cabello castaño avellana recogido con cuidado, rasgos delicados, pero nada particularmente llamativo. Lo único que captó su atención fueron sus ojos, del mismo tono ámbar que los de Henry. Emily se arrodilló y le ofreció la mano a Henry con una cálida sonrisa. «Henry, soy la señorita Emily. Seré tu maestra». «De acuerdo». Henry no respondió. Simplemente levantó la mirada para encontrarse con la de Emily un instante. Un segundo, 2 segundos antes de volver a bajar la cabeza. James frunció el ceño ligeramente. Dudaba que una maestra de preescolar pudiera marcar la diferencia. Para él, la educación era para aquellos con ambición e intelecto. ¿Una niña de 5 años? Necesitaba algo más que un aula para cambiar.
Señorita Parker, dijo con tono impasible. Henry no es buena con la gente. No le gustan los desconocidos. No espero milagros, pero espero que puedas hacer algo para ayudarla a adaptarse. Emily lo miró, luego a Henry. Entendió lo que quería decir, pero también sabía que no era algo que se pudiera forzar. Un niño no era una máquina, y las heridas de Henry eran más profundas de lo que cualquiera podía ver. Ella colocó suavemente una mano sobre el hombro de Henry, con voz suave. No tienes que hacer nada, Henry. Solo siéntate aquí y observa un rato. Si no quieres hablar, no hay problema. James entrecerró los ojos. No estaba acostumbrado a un enfoque tan paciente. En su mundo, todo seguía reglas, disciplina. Sin embargo, en la mirada de Emily, no había presión, solo comprensión silenciosa. Henry la miró fijamente un momento antes de asentir levemente. James se quedó desconcertado. Era la primera vez que Henry respondía a alguien. En los días siguientes, Henry permaneció callado, pero Emily notó pequeños cambios. La pequeña comenzó a observar el mundo que la rodeaba, ya no se encerraba en sí misma. A veces se quedaba de pie y observaba a los otros niños jugar, aunque nunca participaba. Entonces sucedió algo inesperado. Esa tarde, Henry enfermó repentinamente con fiebre alta. Su pequeño cuerpo temblaba, su rostro pálido, su respiración débil. El pánico se apoderó de Emily cuando llamó de inmediato al tutor de Henry. La primera persona en la que pensó fue James Callahan. Menos de 15 minutos después, James llegó a la escuela. Entró en el aula con paso decidido, su mirada penetrante se fijó al instante en Henry, que yacía débilmente en una pequeña camilla. ¿Qué había pasado? Su voz era baja, pero había un inconfundible matiz de preocupación. Emily se arrodilló junto a Henry, presionándose suavemente un paño frío en la frente. Podría haberse resfriado. Llamé a la enfermera, pero aún no le había bajado la fiebre. James miró a su hija. Los ojos de Henry se abrieron de golpe, débiles pero inequívocamente fijos en él. Papá. Era la primera vez que lo llamaba así. James sintió un cambio en su interior. Emily también lo vio. Observó al hombre que tenía delante, el que siempre parecía tan distante, tan sereno, ahora paralizado, traicionándolo por primera vez con sus emociones. En ese momento, James se dio cuenta de una cosa. No podía seguir al margen de la vida de Henry. Y también comprendió que Emily Parker no era tan común como creía. Después de la fiebre de Henry ese día, James Callahan se vio obligado a ir a recogerla del colegio con más frecuencia. Al principio, no lo había planeado. El trabajo seguía siendo su prioridad, y Henry tenía una niñera que la cuidaba. Sin embargo, de alguna manera, tras cada contrato firmado, cada reunión importante concluida, se encontraba conduciendo hacia el preescolar, casi como si algo invisible lo arrastrara. Y lo que le sorprendió aún más fue que cada vez que llegaba, veía a Emily Parker. Al principio, simplemente observaba desde lejos a la maestra, que siempre se arrodillaba para hablar con dulzura a los niños, que sonreía, incluso cuando el cansancio se reflejaba en sus ojos. No podía negar que su paciencia con Henry era extraordinaria. Su hija no era una niña con la que fuera fácil conectar. Sin embargo, con Emily, escuchaba, asentía, y a veces, solo a veces, incluso sonreía. Algo que el propio James nunca había visto. Una tarde, al llegar antes de lo esperado, James escuchó por casualidad una conversación entre Emily y Henry mientras estaba cerca de la puerta del aula. Henry, ¿te gustaría unirte a la clase de arte hoy?, preguntó Emily con dulzura. Henry permaneció en silencio por un largo momento antes de negar lentamente con la cabeza. Está bien. Si no quieres dibujar, puedes sentarte a mi lado y ver a los demás. De acuerdo. Henry la miró, la vacilación brillando en sus ojos ámbar. Después de un momento, ella asintió levemente. De pie afuera, James observó en silencio. Por primera vez, notó la marcada diferencia entre él y Emily.
Estaba acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a que la gente siguiera sus instrucciones sin cuestionarlas. Pero Emily era diferente. No forzó a Henry, ni intentó cambiarla de la manera habitual. Le dio tiempo. Le dio una opción, algo que James nunca había hecho. Con el tiempo, Emily también se dio cuenta de que James Callahan no era tan frío como intentaba aparentar. Cada vez que venía a la escuela, se esforzaba por mantener su distancia de Henry. Pero Emily notó la forma en que miraba a su hija. Había algo complejo en su mirada. No era indiferencia. Era miedo. El miedo de no saber cómo ser padre. Una tarde, mientras Emily recogía sus cosas para irse, vio a James solo fuera del aula. No entró ni llamó a Henry. Simplemente la observó desde lejos. En silencio, Emily se acercó y le habló con voz suave. «Puedes entrar si quieres. Henry se alegrará de verte». James se estremeció levemente, pero lo disimuló rápidamente con su habitual actitud distante. «Ahora no me necesita». Emily ladeó la cabeza, observándolo. «Entonces, ¿cuándo te necesitará a ti?» James se giró para mirarla con una expresión indescifrable. «No soy buen padre, señorita Parker», admitió, con la voz más baja de lo habitual, sin su firmeza habitual. «Ni siquiera sé por dónde empezar». Emily sonrió. «Nadie nace sabiendo ser padre, señor Callahan. Lo importante es estar ahí cuando te necesite. Mientras estés presente, lo notará». James no respondió, pero algo en su mirada cambió. Y entonces, un día, su peor temor se hizo realidad. Esa tarde, Emily estaba en medio de una clase de manualidades cuando otro profesor entró corriendo, sin aliento. «Señorita Emily, Henry ha desaparecido». A Emily se le encogió el corazón. «¿Qué?» Hacía un rato, la vi de pie cerca de la puerta de la escuela. Un hombre desconocido le hablaba y ahora no está. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Emily. Henry había desaparecido. Sin perder un segundo, salió corriendo. El profesor ya había avisado a seguridad y en cuestión de minutos, James Callahan irrumpió en la escuela como una fuerza de la naturaleza. Su mirada era aguda, frenética. «¿Dónde está?» Emily se giró hacia él con la voz temblorosa. «No lo sé. Creo que alguien se la llevó». Sin dudarlo, James sacó su teléfono y gritó: «Revisen todas las cámaras de seguridad cercanas. Quiero saber quién se acercó». Emily respiró hondo, obligándose a pensar. Tenía que ponerse en el lugar de Henry. Si ella fuera Henry, ¿a dónde iría? Entonces, de repente, recordó algo. No hacía mucho, durante una de sus conversaciones, Henry le había hablado de un lugar especial. «Mi mamá solía llevarme a un parque. Tenía muchas flores, pero ya no está, así que ya no puedo ir». Emily se giró hacia James de inmediato. «Creo que sé dónde está». Sin dudarlo, James corrió a su auto, y Emily lo siguió rápidamente. Menos de 10 minutos después, llegaron a un pequeño parque escondido en lo profundo de la ciudad. El corazón de James latía con fuerza cuando sus ojos se posaron en una pequeña figura sentada en un banco justo al lado de un macizo de flores blancas. Henry. Nadie más. James corrió hacia adelante, cayendo de rodillas frente a su hija. «Henry». La niña se estremeció y levantó la vista. Cuando vio a James y Emily, sus ojos ámbar parpadearon con sorpresa. «Papi». Emily se acercó lentamente, con voz suave. «Henry, ¿por qué estás aquí solo?» Henry bajó la cabeza. «Extraño a mami. Ella solía traerme aquí. Solo quería volver a verla». James sintió que se le encogía el corazón. Había estado tan absorbido por el trabajo que lo había olvidado. Henry había perdido a la única madre que ella había conocido. No tenía a nadie con quien compartir su dolor. Y James ni siquiera le había preguntado si estaba bien. Emily puso suavemente una mano en el hombro de Henry. «La próxima vez, si quieres venir, ¿puedes decírnoslo primero a mí y a tu papá?» Henry miró a James. «¿Papá también vendrá?» James la miró fijamente un largo momento. Entonces, por primera vez, extendió la mano y abrazó a su hija con fuerza.
Por supuesto, cariño. De pie junto a ellos, Emily sonrió suavemente. Sabía que ese momento lo había cambiado todo. James Callahan ya no era un padre distante, y estaba empezando a darse cuenta de que Emily Parker era la única persona que podía ayudarlo a conectar de verdad con Henry. Después de la desaparición de Henry, la dinámica entre James Callahan y Emily Parker cambió de maneras que ninguno de los dos había esperado. James empezó a aparecer en la Academia Little Sunshine con más frecuencia. No por obligación, sino por otra razón completamente distinta. Quería ver a Emily. Al principio, Emily pensó que simplemente se esforzaba por pasar más tiempo con Henry. Pero luego empezó a notar la forma en que la miraba. Ahora era diferente. En lugar de centrarse solo en su hija, empezó a prestar atención a los pequeños detalles. Una tarde, mientras Emily terminaba sus clases, James apareció inesperadamente en la puerta del colegio con una taza de café humeante. «Señorita Parker, me he dado cuenta de que siempre toma esto por la mañana», dijo, al entregársela con voz profunda pero cálida. Emily parpadeó sorprendida. «Señor Callahan, usted James», la corrigió. «Llámeme James». Emily dudó. ¿Era realmente James Callahan? El mismo hombre que siempre había sido distante y sereno. Bajó la mirada hacia el café que tenía en las manos. Era exactamente el tipo de café que siempre pedía. Pero, ¿cómo se dio cuenta? A partir de ese día, James empezó a pasar más tiempo con ella. Cada vez que iba a recoger a Henry, se quedaba un rato más, le preguntaba cómo le había ido el día, y a veces, aunque no estaba segura de si era intencionado, esperaba a que terminara de trabajar para ofrecerle llevarla a casa. «No necesito que me lleves, puedo arreglármela sola», solía negar Emily. Pero James simplemente la miró con firmeza. «Es tarde. No es seguro que estés sola». Su preocupación no era excesiva, pero fue suficiente para inquietar a Emily. ¿La estaría persiguiendo James Callahan? Emily no era ingenua. Sabía perfectamente que ella y James provenían de mundos completamente diferentes. Él era un adinerado director ejecutivo, un hombre poderoso con miles de empleados a su mando. Y ella, una maestra de kinder que vivía en un pequeño apartamento y ganaba lo justo para sobrevivir. Cada vez que se paraba junto a James, sentía una distancia invisible entre ellos. Un día, cuando James apareció de nuevo en la escuela para recoger a Henry, Emily decidió decir lo que pensaba. «James, creo que deberíamos parar esto», dijo con firmeza. James se quedó paralizado por un momento. «¿Por qué?» Emily respiró hondo. «Tú y yo somos demasiado diferentes. No quiero quedar atrapada en tu mundo. No es para mí». James le sostuvo la mirada un buen rato antes de esbozar una sonrisa discreta, que no llegó a sus ojos. «¿Crees que me importa?» Emily no sabía cómo responder. Pero en el fondo, un miedo inquietante crecía en su interior. Tenía miedo, no de James, sino de sí misma. Temía que, si esto continuaba, se enamorara de verdad de él, de un hombre que no pertenecía a su mundo. Poco después, el peor miedo de Emily se hizo realidad. La noticia de que James Callahan visitaba con frecuencia la guardería no podía permanecer en secreto para siempre. La élite neoyorquina empezó a rumorear. ¿Estaría el director ejecutivo, James Callahan, buscando una maestra de guardería? La familia Callahan no tardó en involucrarse. Martha Callahan, la madre de James, fue personalmente a buscar a Emily. Ese día, al salir del trabajo, un coche de lujo ya la esperaba en la puerta de la escuela. Una mujer elegante y serena salió, escudriñando el entorno con su mirada penetrante. «Señorita Parker», preguntó con voz fría. Emily asintió levemente. «Sí, soy Emily Parker». Martha Callahan la miró de arriba abajo, sin disimular su escrutinio. «Seré directa. Aléjate de mi hijo». Emily se puso rígida. Los labios de Martha se curvaron en una leve sonrisa burlona. «No sé cuáles sean tus intenciones, pero James no es alguien a quien una simple maestra de kinder pueda llegar. ¿Tienes idea de cuánto vale Industrias Callahan? ¿De verdad crees que perteneces a su mundo?» Emily sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. «No me interesa James ni por su dinero ni por su estatus»,
señora Callahan. Bien. Marta la miró fijamente por última vez, con tono firme y autoritario. Entonces deberías saber cuál es tu lugar. Nuestra familia nunca aceptará a alguien como tú. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Emily paralizada en la acera. Después de ese encuentro, las cosas solo empeoraron. De alguna manera, los rumores sobre Emily comenzaron a extenderse por las redes sociales. Una humilde maestra de kinder seduciendo al director ejecutivo James Callahan por su riqueza. Una cazafortunas fingiendo ser inocente para engañar a un hombre rico. Al principio, Emily intentó ignorarlo, pero las acusaciones solo se volvieron más feroces. Empezaron a llegar cartas anónimas a la escuela. Algunas eran simples insultos, pero otras eran amenazas. Una tarde, al terminar su trabajo, Emily encontró una carta en su casillero. Las letras rojas y negritas le dieron escalofríos. Conoce tu lugar. Deja de soñar por encima de tu posición. Emily sintió que se le cortaba la respiración. No le importaba su propia reputación. Pero si esto empezaba a afectar a Henry y James, no podía permitir que continuara. Al final, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Una tarde, cuando James llegó a la escuela a recoger a Henry, Emily ya lo estaba esperando. James, necesito hablar contigo, dijo con voz apenas firme. James la observó, su mirada penetrante, y legible, como si ya supiera lo que se avecinaba. Creo que deberíamos terminar esto, dijo Emily con voz áspera, intentando mantener un tono firme. ¿Por esos rumores? Frunció el ceño. Emily apretó los labios. Porque no quiero que Henry y tú se vean afectados. James apretó los puños. ¿Y tú qué? ¿Crees que puedes simplemente irte y estar bien? Emily se mordió el labio, le escocían los ojos. James, tú y yo vivimos en mundos diferentes. No quiero que tengas que luchar por mí. No quiero que Henry soporte ninguna presión por mi culpa. James la miró fijamente un largo rato. Luego soltó una risa silenciosa, un sonido amargo y doloroso. Estás mintiendo, Emily. Me amas, pero estás eligiendo irte. Emily se dio la vuelta, incapaz de mirarlo a los ojos. No lo negó, pero a veces amar a alguien significaba dejarlo ir para poder ser feliz. Emily se alejó de James. Después de esa desgarradora conversación, Emily renunció al jardín de infancia y se mudó a un pequeño pueblo en las afueras. Pensó que el tiempo la ayudaría a olvidarlo todo, pero le dolía el corazón cada vez que pensaba en James y Henry. En cuanto a James, después de que Emily se fuera, se volvió más frío que nunca. Se sumergió en el trabajo, obligándose a olvidarla. Pero cada vez que miraba los ojos ámbar de Henry, recordaba a Emily, la única mujer que alguna vez le había hecho temblar el corazón. Henry también cambió. Se volvió callada y retraída. Atrás quedaron las risitas despreocupadas, los cálidos abrazos que solía darle a su padre. Todos los días preguntaba por Emily. Papá, ¿dónde está la señorita Emily? ¿Por qué ya no me visita? James no sabía qué responder. Pensó que con el tiempo todo se desvanecería. Pero entonces la tragedia golpeó. Una tarde, justo cuando James terminaba una reunión importante, recibió una llamada del hospital. Señor Callahan, su hija ha tenido un accidente. Todo su cuerpo se congeló. En ese momento, sintió como si todo su mundo se derrumbaba. Corrió al hospital lo más rápido que pudo, con el corazón latiéndole con fuerza. Al llegar, vio a Henry tumbada en una cama de hospital, con la cabeza vendada y el brazo enyesado. Parecía más frágil que nunca. James sintió que se le cortaba la respiración. Se sentó a su lado, tomando con suavidad su pequeña mano. Henry, papá está aquí. Henry abrió los ojos con voz débil. Papá, lo siento, tonta. ¿Por qué te disculpas? Le temblaba la voz a James. Las lágrimas brotaron de los ojos de Henry. Solo quería encontrar a la señorita Emily. James sintió como si algo le oprimiera el corazón.
Henry le contó que había visto a Emily de lejos ese día. Había corrido tras ella, llamándola por su nombre, pero con las prisas, no había visto el coche que se dirigía hacia ella. Por suerte, el conductor frenó a tiempo, pero la caída la dejó herida. James apretó los puños, con una tormenta de emociones en su interior. No estaba enfadado con Henry. Estaba enfadado consigo mismo. Había dejado ir a Emily. Y ahora casi había perdido también a su hija. Por primera vez en su vida, James Callahan supo lo que era el miedo. Tenía miedo de perder a Henry. Tenía miedo de perder a Emily para siempre. No permitiría que eso sucediera. Al día siguiente, James dio una conferencia de prensa. Se paró ante un mar de periodistas, con expresión resuelta, voz firme pero llena de fuerza. Tengo algo que anunciar. Mira directamente a las cámaras. Todos los rumores sobre Emily Parker son mentiras. Nunca me persiguió por dinero ni estatus. Yo fui quien la persiguió. La sala estalló en murmullos. James continuó, con voz firme. Es una mujer amable y maravillosa, la persona que devolvió la alegría a la vida de mi hija. Si alguien se atreve a difundir falsedades sobre ella de nuevo, emprenderé acciones legales. Los periodistas estaban atónitos. James Callahan, el frío y poderoso director ejecutivo que nunca había hablado públicamente de su vida personal, estaba ahora ante millones de personas defendiendo a una maestra de jardín de infancia. Pero el momento más impactante llegó cuando pronunció sus últimas palabras. La amo y nunca dejaré que me deje. Emily vio la conferencia de prensa. No podía creer lo que veía. James, el hombre que siempre había ocultado sus emociones, que una vez no creía en el amor, ahora declaraba sus sentimientos al mundo entero. Las lágrimas corrían por su rostro. Quizás se había equivocado. Pensó que dejar a James era la mejor manera de protegerlo, pero no se había dado cuenta de que ella era quien más lo había lastimado. Emily regresó apresuradamente a Nueva York. La primera persona a la que fue a ver fue a Henry. Cuando entró en la habitación del hospital, la niña estaba sentada en la cama, sus ojos ámbar brillando de alegría. «Señorita Emily», gritó Henry, con lágrimas en los ojos. Emily corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Lo siento mucho, Henry. No te dejaré otra vez». La puerta de la habitación del hospital se abrió. James estaba allí, con una mirada dulce pero intensa. «Has vuelto», dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Emily lo miró, con el corazón desbordante de emoción. «Sí», asintió suavemente. «He vuelto». Un año después, en un cálido día de primavera, Emily Parker se convirtió en Emily Callahan. Su boda se celebró en un jardín impresionante, rodeado de rosas y un sol radiante. Henry, la pequeña niña de las flores, lucía un adorable vestido blanco y daba vueltas alegremente entre los invitados. Sonreía radiante al ver a sus padres, uno al lado del otro. James apretó la mano de Emily con fuerza, con los ojos llenos de profundo amor. «Por fin, eres mía», murmuró. Emily sonrió, con el corazón lleno de felicidad. «Y tú también eres mía». Mientras los aplausos y vítores llenaban el aire, James se inclinó y besó a la mujer que más amaba. Habían pasado por mucho, pero al final, se habían encontrado, y desde ese día, nunca se separarían. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta historia. Si te gusta este contenido, no olvides hacer clic en me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para no perderte más historias significativas.